Nadie recuerda su nombre. Solo que fue entregada por un saco de trigo, como quien cambia sombra por silencio. El polvo del desierto no juzga, pero lo conserva todo. Y en ese polvo, ella caminó sin rostro, sin historia, sin voz. El apache que la recibió no preguntó. No era necesario. En su mundo, los pactos se sellaban con fuego y grano, no con palabras. Pero había algo en ella que no encajaba. No era la forma en que caminaba, ni la quietud de sus ojos. Era el eco que parecía seguirla, como si el viento supiera su nombre. Esta es la historia de una mujer que fue vendida como cosa, pero era portadora de un linaje que no podía comprarse. Y de un hombre que, al descubrirlo, no supo qué hacer, salvo caer de rodillas. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Dicen que fue entregada al amanecer, cuando el cielo aún no decidía si ser noche o día. Los hombres que la llevaron no dijeron su nombre. Solo dejaron el saco de trigo en el suelo, como quien paga por algo que no entiende. El apache la observó sin emoción. No preguntó de dónde venía, ni por qué sus ojos no temblaban. En su mundo, los pactos se sellaban con cosas que se podían tocar, no con historias que se podían sentir. Ella no lloró. Caminó detrás de él como quien ya ha sido arrancada de sí misma. Su andar era silencioso, pero no sumiso. Parecía que cada paso marcaba algo invisible en la tierra, como si el suelo la reconociera. El campamento la recibió con indiferencia. Era una más. Una sombra entre sombras. Pero el viento no la trató igual. El viento la rodeaba, la tocaba, la seguía. Como si supiera algo que los hombres habían olvidado. El apache la observaba desde lejos. No por deseo, sino por inquietud. Había algo en ella que no encajaba. No era su rostro, ni su cuerpo. Era la forma en que el silencio se acomodaba a su alrededor. Como si el mundo la escuchara sin que hablara. Una noche, mientras todos dormían, él la vio sentada frente al fuego, sin moverse. El fuego no la iluminaba, parecía obedecerla. Y en ese instante, por primera vez, sintió que no la había recibido, sino que había sido puesto frente a ella por algo más grande que el comercio. No lo entendía. No lo aceptaba. Pero algo en su pecho comenzaba a abrirse, como una grieta que no se puede detener. Ella no lo miraba. No lo hablaba. Pero su presencia lo deshacía. Y aunque aún no lo sabía, ese saco de trigo que había dejado en el suelo no era pago, era prueba. Prueba de que había comprado lo que no se puede poseer. Y que la historia que estaba por comenzar no era suya, sino de ella. Porque hay mujeres que no llegan. Se rebelan. Y cuando lo hacen, el mundo cambia de forma. El apache era un hombre de guerra. Había visto cuerpos caer como ramas secas, había sentido el filo de la traición y el peso de la sangre. Sabía leer señales en el cielo, rastros en la tierra, mentiras en los ojos. Pero no sabía leer el silencio. Y ella era silencio. Los primeros días, la mujer no habló. No pidió nada. No rechazó nada. Se movía como quien conoce el espacio sin haberlo recorrido. Ayudaba en lo que se le ordenaba, pero nunca se apresuraba. Nunca parecía obedecer. Era como si cada gesto suyo respondiera a una lógica distinta, a un ritmo que no pertenecía al campamento ni a los hombres que lo habitaban. El apache comenzó a observarla más de cerca. No por deseo, sino por desconcierto. Había algo en ella que lo descolocaba. Cuando los demás reían, ella permanecía quieta. Cuando los demás dormían, ella caminaba entre los árboles, como si buscara algo que no estaba allí. Una noche, la siguió. Sin hacer ruido. La vio detenerse frente a una piedra grande, cubierta de musgo. Se arrodilló. Tocó la piedra con ambas manos. Cerró los ojos. Y murmuró algo que el viento se llevó antes de que él pudiera entender. No era una oración. No era un lamento. Era algo más antiguo. Volvió al campamento sin decir nada. Pero esa imagen lo persiguió. ¿Quién era ella? ¿Por qué había sido entregada como si no valiera nada, si su presencia parecía mover cosas que él no podía nombrar? Comenzó a preguntar. Discretamente. Nadie sabía mucho. Algunos decían que venía de una aldea destruida por hambre. Otros que era hija de una mujer medicina que había desaparecido. Uno, más viejo, dijo que había escuchado su nombre en un canto antiguo, pero que no se atrevía a repetirlo. Hay nombres que no se dicen sin fuego, murmuró. El apache empezó a notar cosas. Pequeñas, pero inquietantes. Cuando ella tocaba el agua,
los animales se acercaban. Cuando ella pasaba cerca del fuego, las llamas cambiaban de color. Cuando ella cantaba, porque sí, a veces cantaba en voz baja, como si hablara con alguien que no estaba allí, el viento se detenía. No era magia. Era memoria. Y él, que había vivido para dominar, empezaba a sentir que estaba frente a algo que no podía controlar. Algo que no debía controlar. Una tarde, mientras ella molía raíces junto al río, él se acercó. Se sentó frente a ella. No dijo nada. Solo la miró. Ella tampoco habló. Pero lo miró. Y en esa mirada, él sintió que algo se quebraba. No era miedo. No era culpa. Era reconocimiento. Como si ella supiera quién era él, más allá del nombre, más allá de la guerra, más allá del saco de trigo. Se levantó sin decir palabra. Caminó hasta el centro del campamento. Se detuvo. Y por primera vez en años, sintió que no sabía qué hacer. Porque había recibido a una mujer como cosa. Pero estaba frente a alguien que lo miraba como si él fuera el que había sido entregado. Y en ese cruce de miradas, comenzó la verdadera historia. El apache comenzó a cambiar. No lo decía. No lo mostraba. Pero algo en su forma de caminar, de respirar, de mirar, ya no era igual. Los hombres del campamento lo notaban. Él, que antes hablaba con firmeza, ahora guardaba silencio. Él, que antes dormía como piedra, ahora se levantaba en medio de la noche y caminaba sin rumbo. Como si buscara algo que no sabía nombrar. La mujer seguía sin hablarle. Pero su presencia lo hablaba todo. Una noche, el cielo se cubrió de nubes densas. No llovía. No tronaba. Solo parecía contener algo. Como si el mundo estuviera esperando. El apache salió del círculo de fuego y caminó hacia el bosque. No sabía por qué. Solo sabía que debía ir. La encontró allí, de pie, frente a un árbol viejo, de corteza agrietada y raíces expuestas. Ella tenía los ojos cerrados. Las manos extendidas. Murmuraba algo. Esta vez, él escuchó. No era una lengua que conociera. Pero no era ajena. Era como si el sonido despertara algo en su sangre. Algo que había olvidado. Algo que no era suyo, pero que lo llamaba. Ella abrió los ojos. Lo miró. Y habló. No fui entregada. Fui enviada. Él no respondió. No podía. Las palabras le pesaban como piedras en la garganta. Mi madre murió cantando. Mi abuela murió danzando. Yo fui marcada para recordar. Pero los hombres olvidaron. Y cuando se olvida, se vende lo sagrado como si fuera barro. El apache cayó de rodillas. No por devoción. Por vértigo. Porque en ese instante, entendió que no estaba frente a una mujer. Estaba frente a una memoria viva. A una llama que no se apaga. A un linaje que había sido arrancado, pero no destruido. Ella se acercó. Tocó su frente. No con violencia. Con compasión. Tú no sabías. Pero ahora sabes. Y saber es carga. No puedes volver atrás. Él cerró los ojos. Vio imágenes que no eran suyas. Mujeres danzando en círculos de fuego. Ancianos cantando a la luna. Niños naciendo bajo árboles que hablaban. Vio el rostro de ella, pero no como esclava. Como guía. Como guardiana. Como hija de algo que no se puede comprar. Cuando abrió los ojos, ella ya no estaba. Solo el árbol. Solo el viento. Solo el temblor en su pecho. Volvió al campamento sin hablar. Nadie preguntó. Pero todos sintieron que algo había cambiado. Él ya no era el mismo. Y ella ya no era invisible. Desde ese día, comenzó a escucharla. No con los oídos. Con el alma. Cada gesto suyo era enseñanza. Cada silencio, una lección. Ella no lo corregía. No lo humillaba. Solo lo mostraba. Como quien enciende una vela en una cueva y deja que el otro vea lo que siempre estuvo allí. El rostro detrás del polvo no era nuevo. Era antiguo. Era sagrado. Y él, que había vivido para dominar, comenzaba a aprender que hay cosas que solo se revelan cuando uno se arrodilla. El campamento despertó con un silencio distinto. No era el silencio del amanecer, ni el de la espera. Era el silencio que precede a algo que está por romperse. El apache caminaba entre los suyos como si ya no perteneciera. No por rechazo, sino por distancia. Su cuerpo estaba allí, pero su espíritu parecía estar en otro lugar.
En otro tiempo, la mujer seguía cumpliendo sus tareas. Pero ahora, todos la miraban distinto. No con deseo. No con lástima. Con respeto. Con temor. Como si hubieran comenzado a entender que no era una prisionera, sino una presencia. Una llama que no se apaga. Una raíz que no se corta. El apache la observaba desde lejos. Cada gesto suyo lo deshacía. Cada silencio lo confrontaba. Él, que había vivido para imponer, ahora vivía para entender. Pero no bastaba con mirar. No bastaba con sentir. Algo dentro de él pedía más. Pedía rendición. Una noche, el cielo se abrió. No con lluvia. Con estrellas. Miles. Como si el universo hubiera decidido mirar hacia abajo. Ella salió del círculo de fuego y caminó hacia la colina. Él la siguió. No por curiosidad. Por necesidad. La encontró de pie, con los brazos abiertos, mirando el cielo. Cantaba. No con voz. Con alma. El canto no tenía palabras, pero tenía peso. Tenía raíz. Tenía fuego. Él se acercó. No dijo nada. Solo se arrodilló. No por culpa. Por revelación. Ella lo miró. No con superioridad. Con compasión. No viniste a pedirme perdón. Viniste a recordar quién eres. Él bajó la cabeza. Tocó la tierra con la frente. Sintió que algo se abría dentro de él. Algo que había estado cerrado por años. Por generaciones. Vio imágenes. Vio su infancia. Vio a su madre cantando. Vio a su pueblo antes de la guerra. Vio el rostro de ella, no como extranjera, sino como espejo. Yo no sabía, murmuró. Ahora sabes. Y saber es fuego. Quema, pero ilumina. Ella se sentó frente a él. Sacó un pequeño cuenco de barro. Lo llenó con agua. Lo ofreció. Él bebió. No era agua común. Era agua que sabía a raíz, a piedra, a luna. Sintió que algo se limpiaba en su pecho. Algo que no tenía nombre. No me compraste. Me encontraste. Y al encontrarme, te encontraste. El apache lloró. No como niño. Como hombre. Como guerrero que entiende que la verdadera batalla no está afuera, sino adentro. Que la victoria no es dominar, sino rendirse ante lo que es más grande que uno. Ella cantó. Esta vez con voz. Una voz que parecía venir de todas las mujeres que habían sido silenciadas. Una voz que no pedía justicia, sino memoria. Una voz que no exigía castigo, sino despertar. Él se quedó allí, de rodillas, hasta que el sol comenzó a salir. No se movió. No habló. Solo respiró. Como si cada aliento fuera una ofrenda. Cuando volvió al campamento, no era el mismo. No caminaba como jefe. Caminaba como aprendiz. Y ella, que había sido entregada como cosa, ahora era reconocida como guía. Desde ese día, cada vez que alguien preguntaba por ella, él respondía. No es mía. Es de la tierra. Y yo soy de ella. Porque hay momentos en que uno no se arrodilla por debilidad. Se arrodilla porque ha visto lo sagrado. Y cuando eso ocurre, no se vuelve a caminar igual. El tiempo pasó, pero no como lo marcan los relojes. Pasó como lo hace el viento entre las ramas, sin dejar huella visible, pero cambiando la forma de todo lo que toca. El campamento ya no era el mismo. No por cambios externos, sino por algo más sutil. Más profundo. La mujer que había llegado como mercancía ahora, caminaba como quien lleva una antorcha encendida. Nadie se atrevía a llamarla por un nombre. No porque no lo tuviera, sino porque su presencia lo superaba. Era más que un nombre. Era un símbolo. El apache había dejado de mandar. No por debilidad, sino por comprensión. Había entendido que el liderazgo no se impone, se honra. Y que hay presencias que no se siguen por orden, sino por resonancia. Él ya no hablaba mucho. Observaba. Aprendía. Cada gesto de ella era una enseñanza. Cada silencio, una ceremonia. Una tarde, mientras el sol descendía como si se inclinara ante la tierra, ella reunió a todos en el centro del campamento. No lo pidió. Lo provocó. Su sola presencia convocaba. Llevaba en las manos un cuenco de barro, el mismo que había usado aquella noche en la colina. Dentro, había cenizas. No de fuego común. Eran cenizas de raíces, de cantos, de memorias quemadas por generaciones. Hoy no vengo a hablar,
dijo, con voz firme pero suave. Vengo a recordar. Todos guardaron silencio. Incluso los niños. Incluso el viento. Fui entregada como cosa. Pero no fui destruida. Porque lo que se entrega no siempre se pierde. A veces, se transforma. Se arrodilló. Colocó el cuenco en el suelo. Sacó un puñado de cenizas y las esparció en círculo. Estas cenizas son de mujeres que cantaron antes de ser silenciadas. De hombres que lloraron antes de aprender a matar. De niños que soñaron antes de ser arrancados de sus raíces. El apache se acercó. No como jefe. Como aprendiz. Se arrodilló frente a ella. Tomó un puñado de cenizas. Las colocó sobre su pecho. Yo fui parte del olvido, dijo. Pero ahora soy parte de la memoria. Ella lo miró. No con juicio. Con reconocimiento. No basta con recordar. Hay que encender. Sacó una pequeña piedra de fuego. La colocó en el centro del círculo. Sopló. Y el fuego nació. No con violencia. Con calma. Como si supiera que estaba en tierra sagrada. Todos se acercaron. Uno a uno. No para mirar. Para participar. Para ofrecer. Algunos cantaron. Otros lloraron. Otros simplemente se quedaron quietos, dejando que el fuego les hablara. La mujer comenzó a danzar. No como espectáculo. Como ritual. Cada paso suyo parecía despertar algo en la tierra. El fuego no la consumía. La seguía. La honraba. El apache la observaba con los ojos llenos de agua. No por tristeza. Por plenitud. Este fuego no quema, dijo ella. Este fuego revela. Y entonces, comenzó a contar. No su historia. La historia de todos. De los que fueron vendidos. De los que vendieron. De los que olvidaron. De los que recordaron. De los que murieron sin saber que eran parte de algo más grande. Yo fui entregada por un saco de trigo. Pero ese trigo no era pago. Era señal. Señal de que lo sagrado había sido confundido con lo útil. Señal de que el mundo había perdido el sentido de lo que no se puede comprar. El apache se levantó. Caminó hacia el fuego. Sacó un saco de trigo. Él mismo. Lo colocó junto a las llamas. Ya no es símbolo de comercio, dijo. Es ofrenda. Ella lo miró. Asintió. Y cantó. El canto no era suyo. Era de todas las voces que habían sido calladas. Era de todas las memorias que habían sido enterradas. Era de todas las verdades que habían sido disfrazadas. El fuego creció. No en tamaño. En significado. Y entonces, algo ocurrió. El cielo se abrió. No con lluvia. Con luz. Una luz suave, dorada, como si el sol hubiera decidido quedarse un poco más. Los árboles se inclinaron. Los animales se acercaron. El viento se detuvo. Era como si el mundo reconociera que algo había sido restaurado. La mujer se detuvo. Se arrodilló. Tocó la tierra. Murmuró algo. Y el fuego comenzó a apagarse. No por falta de leña. Por cumplimiento. El apache se acercó. Se arrodilló junto a ella. ¿Qué ocurre ahora? Preguntó. Ahora comienza lo verdadero, respondió. Porque lo que fue revelado no debe guardarse. Debe vivirse. Desde ese día, cada año, cuando el trigo madura, el apache enciende el fuego. No para recordar la entrega. Para celebrar la revelación. No por ella. Por lo que ella le enseñó. Y cuando canta, no canta solo. Canta con todas las voces que fueron silenciadas. Canta con la tierra. Con el viento. Con el fuego que no consume. Porque hay almas que no se compran. Porque hay memorias que no se apagan. Porque hay mujeres que no llegan. Se revelan. Y cuando eso ocurre, el mundo no vuelve a ser el mismo. El saco de trigo sigue allí, junto al fuego que cada año vuelve a encenderse. Ya no es símbolo de compra, ni de humillación. Es testigo. Testigo de una historia que no se escribió en papel, sino en tierra, en piel, en alma. Nadie lo toca. Nadie lo mueve. Porque todos saben que representa el momento en que lo útil fue vencido por lo sagrado. La mujer ya no está en el campamento. Algunos dicen que partió hacia las montañas, otros que se convirtió en viento. Pero nadie duda de su presencia. Porque hay seres que no necesitan quedarse para permanecer.
Ella dejó algo más que enseñanzas, dejó una forma de mirar, de caminar, de recordar. Y eso no se borra. El apache envejeció. Su cuerpo ya no tiene la fuerza de antes, pero su mirada es más firme que nunca. Cada vez que alguien le pregunta por aquella historia, él no responde con palabras. Se acerca al fuego, toma un puñado de cenizas, y las deja caer sobre la tierra. Luego canta. No para ser escuchado. Para que el mundo no olvide. Porque lo que ocurrió no fue un intercambio. Fue una revelación. Una mujer entregada como cosa se convirtió en guía. Un hombre que vivía para dominar aprendió a arrodillarse. Y un pueblo que había olvidado, comenzó a recordar. Desde entonces, cada vez que el trigo madura, el fuego se enciende. Y en ese fuego, arde la memoria. Pero no se consume. Se transforma. Porque hay historias que no terminan. Solo cambian de forma. Y esta es una de ellas. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.